Si el mundo produce suficiente comida para alimentar a todos, ¿por qué hay niños que siguen durmiendo con el estómago vacío? ¿Por qué hay madres que se levantan antes del amanecer para trabajar todo el día y aún así no pueden pagar un techo? No es falta de recursos, es diseño. Porque la pobreza no es un error del sistema, es su combustible. Es el motor silencioso que mantiene girando la maquinaria del consumo, del poder y del control. Te hicieron creer que era cuestión de esfuerzo, que si te esforzabas lo suficiente ibas a salir adelante. Pero ¿cómo se sale de un laberinto que fue construido precisamente para que nunca encuentres la salida? Te repiten que el pobre es flojo, que no supo aprovechar sus oportunidades, que no estudió, pero nadie te dice que el tablero ya estaba inclinado antes de que tú empezaras a jugar. Que hay manos invisibles que necesitan mantenerte cansado, distraído, endeudado, con miedo de perder lo poco que tienes. Y mientras tú sobrevives, ellos crecen, porque la pobreza no solo se tolera, se administra, se planifica, se lucra con ella. Hay corporaciones enteras que dependen de tu agotamiento, de tu necesidad, de tu esperanza ingenua. Es la economía de la desesperación, la industria de la escasez. La religión del mérito que nunca te salvará. Pero hoy vamos a hablar de eso que nadie quiere mirar, del juego donde perder no es un accidente, sino parte del guión. Prepárate, porque después de esto ya no podrás mirar igual el mundo que te rodea. Es momento de abrir los ojos. La pobreza no es una grieta, es una estructura, una jaula perfectamente diseñada para que creas que estás libre, mientras cada movimiento tuyo sigue las reglas de otro. Zygmunt Bauman, uno de los sociólogos más lúcidos de nuestro tiempo, llamó a esto los pobres funcionales, personas que no son marginadas por accidente, sino porque el sistema las necesita en ese lugar. Y si lo piensas, tiene sentido. Alguien tiene que hacer el trabajo que nadie quiere hacer. Alguien tiene que aceptar salarios miserables. Alguien tiene que estar tan desesperado que compre lo que no necesita, con dinero que no tiene, para impresionar a gente que no le importa. Esa es la raíz del equilibrio económico moderno, el sufrimiento como materia prima. Pero tú no lo notas, porque te convencieron de que todo depende de ti, de tu mérito, de tu esfuerzo, de tu mentalidad positiva. Te hablaron del sueño americano, de la meritocracia, de la idea de que todos parten desde el mismo punto de salida. Pero ¿alguna vez viste correr una carrera entre alguien que hereda una pista pavimentada y alguien que empieza descalzo en el barro? La trampa está ahí, disfrazada de esperanza. El mérito se convierte en una forma de culpar a los que no llegaron, una excusa perfecta para no mirar las condiciones del punto de partida. Por eso la pobreza no desaparece, porque da sentido a la culpa de los ricos y propósito a la obediencia de los pobres. Vivimos en una sociedad que necesita que creas que tú eres el problema, que si no prosperas es porque no lo intentaste lo suficiente, no porque el juego esté amañado. Jung lo habría llamado una proyección colectiva. La sociedad deposita su sombra, su codicia, su miedo, su violencia en aquellos que no tienen poder. El pobre se convierte en el espejo donde todos los demás proyectan su culpa, su fracaso, su vergüenza. Y lo peor es que terminas creyéndotelo. Crees que no mereces más, que naciste para sobrevivir, no para vivir. Ese es el éxito del sistema. No solo te quita el dinero, te roba la narrativa, te enseña a amar tus cadenas. Mira a tu alrededor. Los medios de comunicación glorifican la riqueza como virtud y ridiculizan la pobreza como defecto. Si eres pobre, eres un error estadístico. Si eres rico, eres visionario. Pero nadie te cuenta el costo humano que hay detrás de cada escalón de esa pirámide. La miseria de unos alimenta la comodidad de otros. Es un equilibrio cruel pero estable, lo suficientemente doloroso para mantenerte dócil, lo suficientemente esperanzador para evitar que te rebeles. Bauman decía que el sistema moderno crea consumidores, no ciudadanos, porque el ciudadano piensa, cuestiona, exige, el consumidor solo compra. Y si el pobre no puede comprar, debe aspirar a hacerlo. Esa aspiración es el nuevo opio, la promesa de que algún día, si te esfuerzas lo suficiente, serás tú el que explote a otros. ¿Te das cuenta? No quieren erradicar la pobreza, quieren administrarla, como se administra una plantación, como se cuida un rebaño, porque si todos fueran libres, el sistema colapsaría.
Nadie querría limpiar sus calles, entregar sus paquetes, servir sus cafés. La pobreza es el pegamento que mantiene unida la ficción del progreso. Y tú sigues jugando, convencido de que si trabajas un poco más, si aguantas un poco más, si sonríes aunque duela, tal vez algún día te toque, pero ese algún día no llega nunca. Y mientras esperas, envejeces dentro de una promesa vacía. Te lo vendieron como libertad, pero en realidad fue una jaula invisible hecha de deudas, pantallas y promesas. Desde que naces te programan con la idea de progresar, pero el progreso no significa libertad, significa productividad. No te enseñan a pensar, te enseñan a producir, a competir, a obedecer. La escuela no forma mentes críticas, forma trabajadores dóciles. El sistema no quiere filósofos, quiere empleados con miedo de perder su empleo. La pobreza, en este contexto, no es una falla, es una estrategia, una fábrica silenciosa de obediencia. Nietzsche lo habría descrito como una moral de esclavos, una estructura donde los débiles aprenden a justificar su dolor, creyendo que ser pobre es ser humilde, que sufrir es ser virtuoso, que resignarse es ser bueno. Es la trampa moral más perfecta que existe, porque mientras tú agradeces migajas, ellos se reparten banquetes. Y lo peor es que no odias al opresor, te identificas con él. Lo admiras, lo imitas, lo sigues en redes sociales, compras su ropa, sueñas su vida. Te hicieron amar a tu carcelero, pero claro, tú no lo notas, porque el hambre no deja tiempo para la conciencia. Trabajas, pagas, te endeudas, te distraes. El ciclo se repite, y cuando intentas salir, el miedo te paraliza. Miedo a no tener nada, miedo al juicio de los demás, miedo a la soledad. Esa es la verdadera prisión, no la falta de dinero, sino la falta de alternativas. Sandil-Mullainathan lo explicó con brutal precisión en su libro Scarcity. Cuando tu mente vive en la escasez, deja de pensar con claridad. El cerebro se estrecha. La pobreza no solo te quita recursos, te roba la capacidad de ver más allá del corto plazo. Es un secuestro cognitivo. La supervivencia te hace miope. No piensas en construir, solo en resistir. Por eso incluso cuando alguien pobre recibe una oportunidad, muchas veces la pierde, no por falta de inteligencia, sino por exceso de presión. Vivir en escasez es vivir en un estado de alarma constante. Y ese estado genera errores, ansiedad, decisiones impulsivas. Lo llaman mentalidad pobre para culparte, pero en realidad es una consecuencia del entorno. Nadie piensa bien cuando vive al borde. Y mientras tanto, el sistema te ofrece soluciones superficiales, cursos de mentalidad de abundancia, gurús de motivación que te dicen que todo está en tu mente, pero omiten el detalle de que ellos jamás tuvieron que elegir entre pagar la renta o comer. Lo espiritual se convirtió en anestesia, el desarrollo personal en placebo. Te adormecen con frases inspiradoras para que no mires la estructura que te aplasta. Walter Lippmann lo dijo hace casi un siglo, donde todos piensan igual, nadie piensa mucho. Y eso es exactamente lo que ocurre. La pobreza se mantiene porque el pensamiento crítico fue sustituido por el pensamiento positivo. Te dicen que sonrías, que agradezcas, que atraigas prosperidad. Y tú lo intentas día tras día, hasta que un día entiendes que no hay vibración que cambie un salario injusto, ni mantra que pague una deuda. No se trata de atraer, se trata de entender, y entender duele. Porque cuando entiendes, ya no puedes culparte. Tienes que mirar hacia arriba, al sistema, a las estructuras, a las manos que diseñaron tu escasez. Y ahí empieza el verdadero miedo, el miedo de saber demasiado. Pero ese miedo es también la puerta de salida, porque la lucidez siempre llega después de la incomodidad. Y solo cuando dejas de creer que el sistema va a salvarte, puedes empezar a salvarte tú. La pobreza se hereda, pero no solo en dinero, también en lenguaje, en silencio, en culpa. Creces escuchando frases como «hay que conformarse», «así nos tocó», «Dios proveerá», y cada una de esas palabras se clava en tu inconsciente como un ancla invisible. Jung diría que son heridas arquetípicas, sombras colectivas transmitidas de generación en generación, grabadas en la psique familiar. No heredas solo carencias materiales, sino una forma de mirar el mundo, con miedo a perder, con culpa al desear más, con vergüenza de querer salir del molde.
En los barrios pobres la humildad se confunde con sumisión y el deseo de prosperar con traición. Si mejoras, te llaman agrandado. Si sueñas, te llaman loco. Es un mecanismo perfecto. La propia comunidad protege las cadenas que los mantienen presos, y así la pobreza se convierte en cultura, en identidad, en refugio. Nadie quiere admitirlo, pero a veces el pobre también teme dejar de serlo, porque ser pobre da sentido, pertenencia, narrativa. Es lo único que tiene. El sistema lo sabe, por eso alimenta ese ciclo con entretenimiento vacío, con discursos religiosos que prometen recompensa en otro mundo, con políticas que reparten migajas justo antes de las elecciones. Es la política del hambre controlada. Te dan lo justo para que sobrevivas, pero no lo suficiente para que te liberes. Maquiavelo lo habría aplaudido, porque sabía que el pueblo, cuando tiene hambre, se vuelve peligroso, pero cuando está satisfecho a medias, se vuelve predecible. Ese es el equilibrio del poder, mantener la esperanza sin permitir la autonomía. Y tú lo sientes, cada vez que miras a tu alrededor y ves a la gente compitiendo por el mismo pedazo de pan, sin notar que hay un banquete entero detrás de la cortina. Nos enfrentan entre nosotros para que nunca miremos hacia arriba. El pobre odia al pobre que asciende, el trabajador desprecia al desempleado, el ciudadano teme al migrante. Dividen para dominar. Schopenhauer lo llamaría voluntad de poder deformada, esa fuerza que en lugar de crear destruye, que en lugar de liberar somete, y así la energía vital se desperdicia en lucha horizontal, mientras el poder real permanece intacto. Porque si todos los pobres se unieran, el sistema colapsaría en un solo día. Pero no pueden, porque fueron enseñados a desconfiar. Y ahí es donde entra el nuevo Dios, el mercado, ese ente abstracto que decide quién vale y quién no. No tiene rostro ni conciencia, pero dicta tu destino con la frialdad de una ecuación. El mercado no ama ni odia, solo mide. Si produces, existes. Si no produces, sobras. Y los que sobran se vuelven invisibles. La pobreza moderna no siempre se ve, tiene internet, tiene teléfono, tiene apariencias, pero por dentro sigue siendo la misma esclavitud disfrazada de libertad. Trabajas más que nunca y aún así no llegas. Tienes más información que nunca y sin embargo entiendes menos, porque el ruido no deja pensar. Vivimos en una era donde todo parece posible, pero nada cambia realmente. Y mientras crees que eliges, en realidad te eligen. Cada anuncio, cada tendencia, cada deuda, cada deseo fue plantado en tu mente. La pobreza es una programación psicológica tanto como una condición económica, y romperla no empieza con dinero, sino con conciencia. Pero claro, eso es lo que más temen. Un pobre que piensa, porque un pobre que piensa deja de ser útil, deja de consumir, deja de obedecer. Ese es el verdadero enemigo del sistema, no el pobre violento, sino el pobre lúcido. Todo está hecho para distraerte. La pobreza moderna no vive en la calle, vive en la mente. No necesita cadenas porque tiene pantallas. Antes la pobreza te obligaba a mirar el suelo, ahora te obliga a mirar el teléfono. Te venden una ilusión de pertenencia, de éxito, de felicidad instantánea. Pero todo eso tiene un precio, tu atención. Es la nueva moneda del siglo. Y mientras la regalas en videos, en likes, en notificaciones, otros la convierten en poder real. El pobre del siglo XXI no solo trabaja por dinero, trabaja con sus datos, con su tiempo, con su mente. Cada segundo de distracción es un acto de servidumbre, y tú no lo notas porque crees que estás entretenido, pero estás siendo domesticado. Lo llaman algoritmo, pero en realidad es una cadena invisible. Te muestran justo lo que te mantiene dócil. La rabia controlada, la envidia calculada, la tristeza que vende. La pobreza se alimenta de eso, de la constante sensación de carencia. Te hacen sentir que nunca tienes suficiente, ni dinero, ni amor, ni belleza, ni valor. Y en ese vacío constante te vuelves predecible, manipulable. Bauman decía que la modernidad líquida nos convirtió en seres desechables, sin raíces, sin vínculos, sin propósito. Cuando todo se vuelve rápido, nada se vuelve profundo, y sin profundidad el alma se marchita.
Míralo bien, la pobreza ya no se mide solo en dinero, sino en atención, en tiempo, en presencia. Eres pobre cuando no puedes concentrarte, cuando no puedes estar en silencio contigo mismo, cuando necesitas ruido para no sentir el vacío. El sistema lo sabe. Mientras más te distrae, más te controla. Por eso cada año inventan una nueva red, un nuevo gadget, un nuevo deseo. Y tú corres detrás, creyendo que eliges, pero no eliges, reaccionas. Eres parte de un rebaño digital que no se da cuenta de que lo están conduciendo al mismo sitio donde siempre estuvo, la fábrica. La diferencia es que ahora la fábrica cabe en tu bolsillo. Jung hablaba de la sombra colectiva, esa parte de la humanidad que niega su propia oscuridad y la proyecta afuera. El capitalismo es exactamente eso, una sombra expandida a escala global. Niega el vacío interior y lo compensa con consumo. Compra para olvidar, produce para no pensar, desea para no sentir, pero todo deseo no resuelto se convierte en deuda, y toda deuda perpetúa la servidumbre. Entonces te preguntas, ¿cómo se rompe esto? ¿Cómo se escapa de un sistema que te sigue incluso cuando duermes? No con más dinero, no con más trabajo, no con más fe en el mismo juego. Se rompe con lucidez, con un acto radical de conciencia, con dejar de correr, porque cada vez que te detienes y observas sin distracción, el sistema pierde control sobre ti. La pobreza necesita movimiento constante para existir. Si te detienes, si miras, si comprendes, algo cambia, el hechizo se rompe. Por eso nadie quiere que te detengas, por eso la productividad se volvió virtud. El ocio es pecado, el silencio es sospechoso, la introspección es peligrosa, pero ahí está la salida. No en producir más, sino en comprender por qué produces. No en tener más, sino en ver por qué necesitas tanto. La pobreza no desaparece porque nadie se atreve a mirar su raíz. Y la raíz no está afuera, está en la mente colectiva. Si la mente no cambia, el sistema se reinventa una y otra vez con otra forma, otro nombre, otro amo. La pobreza es una forma de domesticación y como toda domesticación empieza por romper la voluntad. Desde pequeños te enseñan a obedecer, a pedir permiso, a tener miedo del error. El error se castiga, la sumisión se premia. Así fabrican empleados, no individuos, porque el que piensa por sí mismo, el que no teme equivocarse, el que se atreve a cuestionar, es peligroso. Jung decía que el proceso de individuación, el viaje hacia tu verdadero ser, comienza cuando te separas del rebaño. Pero el sistema odia eso. No quiere individuos, quiere masas. Quiere trabajadores funcionales, consumidores previsibles, votantes manipulables. Y para eso necesita mantenerte pobre, o al menos sentirte pobre. Porque incluso el que tiene dinero puede vivir como esclavo del miedo. Miedo a perderlo, miedo a no valer sin él. La pobreza no siempre está en el bolsillo, sino en la conciencia. Es esa voz que te dice, no puedes, no mereces, no intentes. Esa es la verdadera herencia. Por eso el sistema educativo no enseña filosofía, ni psicología profunda, ni autoconocimiento. Enseña obediencia, repetición, competencia. Te dan diplomas, no sabiduría. Y así creces creyendo que pensar es perder el tiempo, que reflexionar es un lujo. Mientras tanto, las estructuras que te oprimen permanecen intactas, protegidas por tu distracción. Y es ahí donde el poder actúa con más sutileza, usando el lenguaje del bienestar para perpetuar la esclavitud. Te hablan de oportunidades laborales, pero te ofrecen trabajos sin vida. Te prometen créditos accesibles, pero te atan con intereses imposibles. Te venden éxito como si fuera una meta, pero lo hacen inalcanzable para la mayoría. Así mantienes la ilusión de control mientras sigues dentro del laberinto. Maquiavelo diría que el secreto del poder está en hacer creer al pueblo que elige, y eso es exactamente lo que vivimos. Votas, opinas, publicas, protestas, pero todo dentro de los márgenes permitidos. La verdadera revolución sería dejar de participar en el juego, no jugarlo mejor. Pero pocos se atreven, porque el precio es alto. Te vuelves invisible, incómodo, extraño. Y el ser humano teme más al rechazo que a la pobreza misma. Por eso muchos prefieren seguir dentro, aun sabiendo que todo está podrido, y mientras tanto, los que mandan sonríen. No necesitan látigos ni cárceles. El control ahora es psicológico. Lo llaman libertad.
pero es dependencia. Lo llaman progreso, pero es servidumbre voluntaria. Y tú lo sientes cada vez que miras tu cuenta y sabes que el mes aún no termina, cada vez que haces cálculos mentales con miedo de no llegar, cada vez que finges estar bien, porque todos hacen lo mismo. La pobreza no es solo un estado económico, es una emoción colectiva, la ansiedad de no tener, el pánico de caer, la culpa de desear. Y todo eso alimenta una industria entera. Los bancos viven de tu deuda, las farmacéuticas viven de tu estrés, las redes sociales viven de tu comparación. La pobreza es el pegamento invisible que sostiene la economía emocional del mundo. Y nadie lo dice, porque admitirlo sería dinamitar el mito del mérito, el dogma de la superación personal, la mentira del tú puedes, pero puedes de verdad cuando el tablero fue diseñado para que pierdas, puedes cuando cada intento de salir te encadena más fuerte. Sí, puedes, pero no de la forma en que te enseñaron, no trabajando más, sino entendiendo mejor, no compitiendo, sino despertando, porque el despertar no llena la cuenta bancaria, pero vacía la jaula. El verdadero rostro de la pobreza no se ve en las calles, sino en los espejos. Es esa mirada cansada de quien finge que todo va bien. Es el peso en el pecho cuando el despertador suena y sabes que no puedes detenerte. Es esa sonrisa forzada en la oficina mientras piensas en todo lo que podría ser si no tuvieras que sobrevivir cada día. Esa es la pobreza más profunda, la del alma. Porque aunque tengas techo, comida y salario, si no tienes tiempo, silencio o propósito, sigues siendo pobre. Y es aquí donde el sistema se vuelve casi perfecto. Logró que la gente confunda movimiento con progreso. Corres todo el día, haces 1000 cosas, trabajas más que nunca, ¿pero para qué? Para pagar deudas que nunca terminan, para comprar cosas que no necesitas, para aparentar una felicidad que no sientes. Vivimos atrapados en una rueda de hámster emocional, girando sin dirección, agotados pero conformes, asustados pero entretenidos, y todo porque te enseñaron que descansar es perder, que parar es rendirse, que ser productivo te da valor. Nietzsche diría que esta es la decadencia del espíritu moderno, un ser que perdió su voluntad de poder, que ya no crea ni se transforma, solo repite. La pobreza no desaparece porque se volvió rentable, rentable para los bancos que lucran con tu ansiedad, rentable para las farmacéuticas que venden calma en pastillas, rentable para las empresas que miden tu tiempo como mercancía, rentable para los gobiernos que necesitan una masa siempre cansada, pero jamás furiosa, porque el pobre que grita asusta, pero el pobre que trabaja sin quejarse sostiene el sistema. Y la mayoría está en ese punto exacto, agotados, pero todavía obedientes. Y entonces aparece el autoengaño, esa voz que te dice, solo un poco más, solo unos años más, después de esto descansarás. Pero ese descanso nunca llega. Siempre hay otra factura, otra deuda, otro miedo. Es la trampa del mañana, el opio más sofisticado del mundo moderno. Y mientras esperas ese mañana, la vida se te escapa gota a gota. Jung diría que este es el precio de vivir desconectado del inconsciente. Te conviertes en un autómata, una máscara vacía que actúa sin alma. La máscara del estoy bien, del todo se puede, del así es la vida. Y detrás de esa máscara, lo que realmente hay es agotamiento existencial. Pero nadie lo dice, porque admitirlo sería rebelión. En esta sociedad, estar roto está mal visto. Debes sonreír aunque estés muriendo por dentro. Debes agradecer aunque estés al borde. Debes seguir aunque ya no tengas fuerza. Esa es la pobreza espiritual más profunda, haber perdido la capacidad de decir basta. Y sin embargo, hay algo dentro de ti que todavía late. Una parte que sospecha que todo esto no puede ser la vida real, que el propósito no puede reducirse a trabajar, pagar y dormir, que quizás la verdadera riqueza no sea acumular, sino recordar quién eres sin todo esto. Y ese pensamiento, ese pequeño destello de lucidez, es peligroso, porque el que empieza a ver, deja de servir. El que despierta, deja de correr. Y cuando un pobre deja de correr, el sistema tiembla. Por eso todo está hecho para mantenerte distraído, cansado, asustado. Porque si un día te sientas en silencio y te preguntas ¿por qué sigo haciendo esto?, todo se derrumba, no afuera, dentro de ti. Y cuando eso ocurre, ya no hay vuelta atrás.
Te dijeron que el dinero era la raíz de todos los males, pero no. El problema nunca fue el dinero, sino el poder que se esconde detrás de él. El dinero no crea pobreza, la manipulación de su flujo sí. El dinero no tiene moral, pero quienes lo controlan sí tienen intención, y esa intención rara vez es justa. Los bancos no fueron creados para ayudarte a prosperar, sino para mantenerte atado. Te prestan lo que no tienen, te cobran por usarlo y te castigan si no puedes devolverlo. Es una trampa elegante disfrazada de oportunidad. Desde que accedes a tu primer crédito, entras en la rueda del miedo. Miedo a no poder pagar, miedo a perder, miedo a fallar, y el miedo es el arma más rentable que existe. Con miedo consumes, con miedo trabajas más, con miedo aceptas menos. Las farmacéuticas lo saben, las corporaciones lo saben, los políticos también. La pobreza no se mantiene con hambre, se mantiene con miedo. Por eso te llenan de notificaciones, de noticias apocalípticas, de promesas de crisis perpetuas. Porque mientras temes, no piensas. Mientras temes, obedece tu instinto de supervivencia. Mientras temes, eres controlable. Y aquí está la ironía más cruel. Vivimos en una era donde hay más riqueza acumulada que nunca en la historia. Y también más ansiedad, más soledad, más suicidios, más deuda. ¿Cómo puede coexistir tanta abundancia con tanta miseria? Porque la riqueza no se distribuye, se concentra. Y donde se concentra el dinero, se concentra el poder. Nietzsche decía que quien tiene un porqué puede soportar casi cualquier cómo, y el sistema lo entendió mejor que nadie. Te da un porqué artificial, la promesa del éxito, del estatus, de la validación social. Te mantiene en movimiento con la ilusión de un futuro brillante, aunque en el presente estés vacío. Te dan sentido de pertenencia a cambio de tu libertad. Y tú lo aceptas, porque el vacío existencial asusta más que la esclavitud. Pero ese vacío no se llena con dinero, ni con títulos, ni con seguidores. Ese vacío solo se llena con verdad. Con el coraje de mirar de frente lo que eres cuando te quitan el disfraz del éxito. Y esa verdad, para la mayoría, es insoportable, porque implica reconocer que fuiste cómplice de tu propia prisión, que sostuviste el sistema con tus miedos, tus compras, tu silencio. Schopenhauer diría que la vida humana se mueve entre el sufrimiento y el tedio, que el deseo perpetuo es la condena, que cuanto más tienes, más quieres, y cuanto más quieres, más sufres. Y eso es lo que mantiene viva la maquinaria, un deseo eterno que nunca se satisface. Por eso no quieren que alcances la plenitud, porque un ser pleno no consume, un ser pleno no teme, un ser pleno no se deja gobernar. Y eso sería el verdadero colapso, no económico, sino espiritual. Porque si todos despertaran, si todos se desprendieran del deseo inducido, si todos entendieran que el valor no se mide en dinero, la pobreza desaparecería en un instante. No porque todos serían ricos, sino porque nadie sería esclavo. Pero para llegar ahí hay que atravesar la incomodidad, hay que desarmar la mentira del mérito, el mito del éxito, la adicción al reconocimiento. Hay que morir simbólicamente para volver a nacer libre. Y casi nadie está dispuesto a morir de esa forma. Todo lo que te contaron sobre la pobreza está invertido. Te hicieron creer que el pobre es el que no tiene dinero, pero el verdadero pobre es el que no tiene poder sobre sí mismo. Puedes vivir rodeado de lujos y seguir siendo esclavo de la comparación, de la culpa, del miedo a perder lo que posees. La pobreza es falta de libertad interior, por eso ningún cambio estructural servirá si no va acompañado de una transformación de conciencia. Puedes cambiar de gobierno, de jefe, de país, pero si tu mente sigue obedeciendo las mismas narrativas, seguirás siendo pobre aunque ganes más. Y eso es lo que el sistema entiende mejor que tú. No necesita quitarte todo, solo necesita que no te creas digno de más. Te hace sentir pequeño en un mundo enorme. Te convence de que no puedes influir, de que tus acciones no importan, de que la historia está escrita por otros. Pero cada vez que aceptas sin pensar, cada vez que callas por miedo, cada vez que repites "así es la vida", estás sosteniendo el edificio. La pobreza nunca desaparece porque no se enfrenta con rabia, sino con lucidez. El pobre que odia al rico se destruye. El pobre que entiende el sistema lo desarma. Por eso la educación emocional y filosófica son las verdaderas amenazas del poder. No quieren que leas a Nietzsche, ni a Jung, ni a Bauman.
Quieren que leas frases motivacionales de 10 segundos, que repitas sin pensar, que sientas sin comprender. Pero cada libro que te confronta, cada silencio que no huyes, cada pensamiento que te incomoda, te saca un centímetro de la jaula. Y sí, es doloroso, porque abrir los ojos duele más que la miseria, pero duele una vez. El autoengaño duele toda la vida. Míralo bien, la pobreza no desaparecerá mientras creas que eres una víctima. Tampoco mientras creas que eres un héroe. Desaparecerá el día en que entiendas que eres parte de algo más grande, que cada acto consciente, no consumir lo innecesario, no envidiar lo inútil, no admirar lo vacío, es una forma de rebelión. No todos pueden tener dinero, pero todos pueden tener dignidad. Y la dignidad no se compra ni se reparte, se sostiene con verdad. La pobreza es rentable porque nos educaron para conformarnos con lo que nos dan. Pero cuando un ser humano despierta, deja de ser recurso, deja de ser cliente, deja de ser número, se convierte en peligro. Y ese peligro se llama conciencia. Por eso te quieren rápido, distraído, cansado, porque si un día te detienes y ves la magnitud del engaño, el juego se acaba. Y sí, la pobreza no desaparecerá mañana, pero puede empezar a morir hoy si tú dejas de alimentarla con tu miedo, con tu silencio, con tu sumisión. El cambio no empieza con leyes ni revoluciones. Empieza cuando miras al espejo y dices con calma, ya no juego. Y ahora que lo sabes, no puedes seguir fingiendo. No puedes volver a mirar el mundo como antes. Ya entendiste que la pobreza no es un destino, es una estrategia, que el dolor no es casualidad, es herramienta, que tu cansancio no es individual, es sistémico. Pero también entendiste que el poder que te quita el sistema empieza a recuperarse en el instante en que eliges pensar. No hay revolución más peligrosa que la del pensamiento. No hay acto más subversivo que despertar en un mundo que quiere mantenerte dormido. Así que mírate bien, ¿vas a seguir obedeciendo o vas a empezar a mirar? ¿Vas a seguir llamando normal a lo que te destruye? ¿Vas a seguir trabajando por una libertad que nunca llega? No tienes que cambiar el mundo hoy, solo dejar de sostener su mentira. La pobreza empieza a morir cuando el pobre deja de creerse pequeño. Y tú, ahora lo sabes, y eso ya te convierte en peligro. Si llegaste hasta aquí, deja un comentario que diga, ya no juego, no por moda, sino porque lo entendiste. Si este mensaje te removió algo dentro, suscríbete, activa la campana, comparte este video, pero sobre todo, recuerda, la verdadera riqueza es ver con los ojos abiertos, aunque duela.